En el día de hoy presentamos La vida cuando era nuestra, de Mariana Izaguirre. La primera edición de esta novela fue publicada por la editorial Lumen en el año 2013, en idioma castellano. Se trata de una prosa narrativa que nos sumerge en los distintos momentos difíciles de nuestra historia, con la mirada puesta en la literatura y en la fuerza que ésta tiene para conseguir sacarnos de nuestros peores infiernos, con su capacidad sanadora de todos los males. Mariana Izaguirre nació en Bilbao. Es una escritora y filóloga española licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense. Actualmente reside en Madrid y posee una trayectoria literaria de más de 20 años. Compaginó la escritura de cuentos y novelas con trabajos relacionados con el periodismo, la comunicación y la publicidad. Su primera novela, La vida elíptica, en 1991, fue ganadora del Premio Sésamo y marcó el inicio de su notable carrera dentro de las letras españolas. En 1999 publicó Nadie es la patria, ni siquiera el tiempo. A su vez, es autora de las novelas Para toda la vida, El ópalo y la serpiente, La Bolivia, El león dormido, La parte de los ángeles y La vida cuando era nuestra, la cual ha sido traducida en 7 idiomas y ha saltado a los escaparates de las librerías y las estanterías de los superventas. Es una amante de la literatura y admiradora de Borges, Cortázar y Marcé. Sus obras recibieron reconocimientos como el Premio Andalucía de Novela, el Ateneo Ciudad de Valladolid, el Ciudad de Salamanca, gracias al León Dormido, y el Ana María Matute. A continuación, se incluyen algunas citas de la autora que reflejan su pensamiento. La vida cuando era nuestra muestra el pasado y el presente de Alice durante la Guerra Civil Española, la posguerra y el principio del siglo XX. La historia comienza cuando Alice, caminando por Madrid, se fija en un hombre cargado de libros y lo sigue hasta una pequeña librería de viejo medio. El librero se llama Matías y las mañanas de los martes y jueves lo sustituye su mujer, Lola. El sentimiento que Alice desarrolla por Lola desde esa tarde de 1951 se convierte en una gran conexión emocional y en una bonita amistad. Un día, Alice introduce discretamente un libro en el montón de segunda mano, La chica de los cabellos de lino, que Matías expone en el escaparate y anuncia que quien lo leyera completo primero se lo llevaría gratis. Alice aprovecha para pedirle a Lola que le lea el libro con la excusa de haber olvidado sus gafas, convirtiéndose así en una tradición para ellas. La novela anunciada cuenta la historia de Rose, una niña que creció en Normandía y que descubre su vida de principios del siglo XX. Paralelamente, se revelan los misterios del matrimonio de Lola y Matías, quienes sufrieron la guerra y la pérdida de la editorial, quedándoles únicamente la pequeña librería. Lola extraña la vida anterior, llena de ilusiones, sueños, libros y un futuro para el país. La novela permite sumergirse en la vida de los personajes y sentir el ambiente de guerra, posguerra, miedo e incertidumbre. La vida cuando era nuestra es una muestra de amor por las personas, por el poder de los libros, capaces incluso de unir personas, y por la vida. En cuanto a los personajes principales, se pueden destacar. Alice, o también llamada Rose, tiene 51 años y vive en Madrid desde hace 13. Su vida estuvo marcada por la muerte de su marido Henry y por su infancia en Normandía, sin conocer que era la hija ilegítima del duque de Ashford. Su madre, Margaret, murió cuando ella nació, y más tarde se fue a vivir con su tía Frances a Londres. Henry era escritor, poeta y traductor, además de republicano. Antes de ser pareja de Alice, estaba casado con una mujer irlandesa y católica. Murió en la primavera de 1939, asesinado por unos soldados fascistas. Matías es un librero de unos 40 años que formó parte de un campo de prisioneros en Galicia, y, al regresar, su madre había muerto, y la pequeña editorial en la que trabajaba y publicaba los mejores autores franceses e ingleses del siglo XX había desaparecido. Es el marido de Lola, y ambos se encargarán de la pequeña librería que les quedó. Lola se trata de una mujer valiente y entusiasta, aunque parecía que estaba a punto de rendirse. Fue traductora y colaboró con la editorial de Matías. Trabaja en la pequeña librería junto a su marido y no tiene hijos. Y por último, Frances Cosway. Es hermana de Margaret y por tanto tía de Alice. Vivió junto a esta última en Londres y posteriormente con un hombre llamado Freddie en Estados Unidos. Murió en un accidente que tuvo en la curva de Hampstead, lo que causó un gran impacto en la vida de varios personajes.
La obra está ambientada principalmente en Madrid en 1951, aunque también se transporta a otras épocas y lugares a través de la narración de los personajes. En España, los lugares que aparecen son Barcelona, Guadalajara, Madrid, donde se nombran lugares como El Retiro, la calle Alcalá y la calle Argüelles, entre muchos otros lugares de la ciudad, y también Mallorca y Valencia. En Francia podemos distinguir París y Normandía entre muchos otros lugares, y países como Estados Unidos, Grecia, Inglaterra e Italia, y la ciudad de Viena. La historia también transcurre en diferentes épocas. En orden cronológico aparece la Guerra Civil Española, que no se narra de forma directa. La posguerra, década de los 50, principalmente en 1951, que es donde ocurre la acción principal, y a principios del siglo XX en Inglaterra, que corresponde con la historia que Lola y Alice leen juntas y que se va intercalando con la trama principal. Los temas principales son el exilio interior vivido por quienes permanecen en España. Lola es un claro ejemplo. No abandona España físicamente, pero siente que ya no vive la vida que le pertenecía. Grandes acontecimientos como la Guerra Civil Española, el avance del fascismo en Europa y la Segunda Guerra Mundial, la infancia en guerra, ya que los niños y niñas aparecen como víctimas de un conflicto que no comprenden, la vida de las mujeres en la guerra, que a través de Lola se evidencia la represión social y moral de las mujeres en la guerra y la posguerra, y también otros temas como las ejecuciones producidas por fascistas, la violencia de género y la memoria familiar. La novela convierte a la memoria, el silencio y la resistencia cotidiana en protagonistas. Esta obra ha recibido críticas positivas de parte de algún crítico literario, como Pedro Domene, en la revista Estandarte. Aquí hay un breve resumen de la crítica. Actualmente no hay ninguna adaptación de la novela al cine, cómics o teatro. Ahora voy a leer un fragmento de la obra. Nos lo han quitado todo, ¿te das cuenta?, dijo con la voz quebrada de quien necesita desahogarse. La editorial, la casa de tu madre, los muebles, los amigos. Se había acalorado y volvía a llorar. A Matías no le gustaba verla así. Hizo una pausa, no podía seguir enumerando tanto expolio. Sentía que todo en su vida requería un esfuerzo agotador. ¿Sabes qué me pasa?, dijo, abriendo las manos en el aire, como si fuera a mostrar un secreto guardado hace mucho tiempo. Que he hecho en falta la vida cuando era nuestra. A Matías le pareció una frase demoledora, pero muy propia de ella. En el fondo, por debajo de la pesadumbre, sintió el orgullo que le había inspirado siempre esta mujer valiente, ingeniosa y llena de entusiasmo que hoy parecía a punto de rendirse. Este fragmento expresa la idea de que la guerra no termina, sino que continúa en la vida cotidiana, en el cansancio, en la nostalgia y en la sensación de haber sido expulsado de su propia vida. La pérdida provocada por la guerra y la posguerra, tanto en lo material como en lo moral.